Continuamos en Vigo y por hoy saludamos al presidente de la Autoridad Portuaria, Ignacio López Chaves. Estábamos aquí haciendo cuentas de la Autopista del Mar. Nos habéis escuchado hablar de la Autopista del Mar muchísimas veces e incluso muchísimos años. Y por fin, ayer se daba el pistoletazo de salida, así que ayer fue un día muy importante para el puerto, para la Autoridad Portuaria y para la ciudad de Vigo. Presidente Ignacio López Chaves, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque llevamos años y años hablando de la Autopista del Mar, que sí, que no, que los pequeños flecos como del fútbol, pero por fin ayer... Día muy importante para nuestro puerto, ¿no, presidente? Un día muy importante para el puerto, muy importante para la ciudad, muy importante para Galicia y sobre todo para el sector industrial de todo el entorno de Vigo y de Galicia, porque se pone en marcha un instrumento muy importante para colocar de manera más económica, más ecológica y con una seguridad y fiabilidad que tiene el puerto Vigo de que si los barcos entran y salen siempre, colocarlas en el corazón de Francia. Por tanto, es una buena noticia y es la muestra de que si se sigue con constancia, si se tiene el apoyo político como tenemos ahora del Gobierno de Madrid, de la ministra Ana Pastor, las cosas se consiguen, porque no fue fácil. No fue fácil, por eso le iba a decir, fue muy difícil. ¿Hubo momentos en los que pensó que incluso, que esto se puede ir al traste? Yo cuando vi que nombraban ministra de Fomento a Ana Pastor, sabía que había luz en el tema de la autopista del mar y en otros proyectos. Pero luego, al principio, en el año 2011, fue complicado el proyecto. Nosotros tuvimos conversaciones con otros puertos y tal, y estábamos muy preocupados por este tema porque parecía que llevaba algunos años y no arrancaba. Pero yo creo que el cambio de gobierno, la apuesta por parte de Citroën, la apuesta por parte de Navías Suar Díaz y, desde luego, el trabajo durante estos años de la Autoridad Portuaria de Vigo, el apoyo que hemos tenido desde el punto de vista político en Madrid del actual gobierno, pues ha sido lo que ha garantizado que los obstáculos que había para poner en marcha pues desapareciesen y que ayer pudiésemos ver la salida del barco de Suar Díaz con carga, lleno el barco con destino a Nantes. Que se llevase incluso a la cumbre bilateral de París, entre los temas del orden del día, la autopista del Mar de Vigo. Eso supongo que fue uno de los empujones finales, ¿no, presidente? Eso fue el empujón finales porque en las negociaciones directas que tenía la ministra de Fomento con su homólogo del gobierno francés, uno de los temas que se trató, estrella, fue el tema de la autopista del Mar de Vigo, que supuso evidentemente esa apuesta política, el desbloqueo de este proyecto y desde luego va a ser un beneficio para el puerto, pero claro, cuando el puerto va bien, es que Vigo va bien. Y esto supone también para los transportistas la posibilidad, como decía antes, de colocar la mercancía en el corazón de Francia, en una zona tan importante como es Nantes, para poder desplazarse por toda Europa de una manera más barata, de una manera pues que la huella de CO2 es más reducida y además no hay que olvidar que solo es destino a Nantes, es que a partir de ahí, cogiendo las autopistas francesas, se puede colocar en Francia, en Alemania, en Holanda y el resto de Europa. Ahora toca trabajar para captar, ¿no? Presidente, supongo que Castilla-León, norte de Portugal, incluso Galicia, otras zonas de influencia también de la autopista del Mar de Gijón, toca captar, toca buscar. Es la labor que está haciendo ahora la Naviera Suar Díaz, nosotros la apoyamos evidentemente, hay que promocionar para dar a conocer este servicio, es un servicio que además no es acompañado, es decir, el conductor no va en el barco, tiene posibilidad de llevar 12 conductores, 12 remolques pueden llevar el conductor en el barco, pero el resto es no acompañado, lo cual supone incluso una reducción de costes. Además, se veía que el sistema que emplea la autopista del Mar de Vigo es el que está cada vez más utilizándose en las autopistas del mar que existen en el Mediterráneo. Por tanto, es el sistema de futuro del tráfico no acompañado y nosotros estamos pues promocionando esta nueva posibilidad de transporte, de logística, evidentemente apoyando a Suar Díaz, pero la labor la hace la naviera y nosotros estamos apoyándolo y estamos viendo que sí, que existe ese interés, que existe esa opción y que desde luego están apostando por él. Cuando estábamos hablando de la autopista del Mar de Gijón, por ejemplo, usted siempre incidía, señor López Chaves, en la posibilidad de ofertar esa salida desde nuestro puerto a unos precios muy competitivos, la famosa subvención de los fondos Marco Polo 2, de ese programa europeo. Supongo que, claro, a la hora de plantearse, pues voy a apostar por Vigo en vez de por otro puerto, el reducir las tasas y los costes, esto es muy importante para esas empresas, ¿no? Es importante, en primer lugar, los costes, pero también la fiabilidad de un transporte que el año pasado, con todo los temporales que tuvimos en el año invierno 2013-2014, del puerto de Vigo siempre salió este barco. El barco siempre sale, nunca se cerró el puerto y, por tanto, no solo es
los costes que supone las ventajas logísticas, sino saber que si el barco sale, ayer salió a las 6 de la tarde, va a salir siempre a las 6 de la tarde, y que el miércoles saldrá a las 6 de la tarde y que el sábado también saldrá a las 2 del mediodía el barco. Por tanto, esa fiabilidad, que es la ventaja que tenemos por tener un puerto natural, un puerto protegido, aguas protegidas, también es otra garantía, porque no solo hay que llevar la mercancía a un precio competitivo, sino que encima saber que no va a estar parada en el puerto porque el barco no puede salir. Que estos años no fue fácil, se trabajó mucho. Gijón también fue una dura competencia. Usted me decía siempre, prefiero no meterme en el tema ese, prefiero no responder, pero seguramente alguna vez ganas de responder no le faltaron, ¿no, señor López Chávez? Algunas fue ganas de responder. Porque hubo ataques directos en plan, ¿y por qué Sí. se apuesta por Vigo y no apuesten por Vigo y dejen a Yo Vigo? siempre decía que Gijón tenía la autopista del mar, empezó en el 2010, nosotros en ese momento no teníamos ningún tipo de apoyo ni subvención y seguimos compitiendo en esa situación. Ahora la situación es a la inversa y yo creo que cada uno tiene que ver lo suyo y pelear por lo suyo. Nosotros lo que trabajamos durante estos años es por poner en marcha una autopista al mar que fuese lo suficientemente fiable y de garantías para que tuviese garantía de futuro, y que la idea de la subvención es echar una mano cuando empieza el servicio y el servicio continúe en el futuro. Desde luego, yo creo que muchas veces la política de algunos es protestar, y yo creo que la política es trabajar. Al final, con constancia, pues no siempre sale todo, pero muchas veces salen las cosas cuando tienes esa constancia en el trabajo, tienes una oferta que tiene garantía suficiente y tienes el apoyo político, como tuvimos del Gobierno de España. Desde luego, al final vemos que el resultado se consigue. No era fácil, insisto, que fue muy complicado, pero yo creo que en vez de quejarnos, como otros en un momento pueden hacerlo, la política es conseguir resultados y no buscar conflictos. Y yo, desde luego, desde ese punto de vista, a pesar de las quejas que podía existir, yo creo que lo que había que hacer es trabajar, que viesen en Bruselas que nosotros somos un puerto que defendemos los objetivos con criterios de racionalidad, y que no buscamos el conflicto porque sí, sino simplemente dar una solución logística, que es la función que tenemos los puertos, servir de plataforma de intercambio de la mercancía que viene por mar a la que viene por tierra. Bueno, este último mes usted lo tiene que enmarcar en su despacho, porque la K9, a finales del mes de diciembre, que será muy importante, ya nos decía usted en esos días, hay que empezar a trabajar ya en la nueva rampa Ro-Ro, en planificar todo muy bien para que esté ya preparado cuando llegue la K9, la producción de la K9, y ahora la autopista del mar este mes. Para el puerto de Vigo no está nada mal, ¿eh? Para el puerto de Vigo, insisto, si el puerto va bien, y para la ciudad, va bien. Somos el termómetro económico de la ciudad. La adjudicación de la K9 a la factoría de Citroën, yo creo que ha sido la mejor noticia económica de todo el año 2014. Sin duda. Y yo, en ese sentido, cuando vi la foto del presidente de la Junta con el presidente de PSA Citroën en París anunciando el tema, fue el regalo de Reyes magnífico que hemos tenido en la ciudad. Ha sido, pues yo creo que ha sido las luces de Navidad que hemos tenido este año en Vigo, han sido la adjudicación de la K9. Garantizar que nuestra factoría va a ser competitiva en el futuro. Sabemos que es una factoría muy buena, que tiene unos índices de producción excelentes, pero esto significa que vamos a continuar esa carrera durante muchos años, y por eso la fotografía de ayer, de la salida de la autopista de mar con la ministra Pastor, la fotografía en París del presidente de la Junta con el presidente PSA Citroën, han sido dos noticias magníficas, que no solo es garantía ahora de que vamos a seguir trabajando, sino que en el futuro hay que pensar en el futuro. Claro. Vigo va a seguir siendo ese polo industrial, y que el puerto de Vigo va a seguir siendo ese puerto competitivo, ese puerto de fuerza, ese puerto de referencia en todo el noreste peninsular, y que desde luego ha sido dos noticias magníficas que hemos recibido y que esperemos seguir recibiendo buenas noticias. Porque ustedes no perdieron el tiempo, ya adjudicaron esa rampa Ro-Ro, o sea que ya hay que planificar, aunque sea para 2017-2018, esto va muy rápido, más rápido de lo que nos Nosotros pensamos, ¿no, ahora presidente? tenemos 5 rampas en el puerto de Vigo, somos el puerto de todo el noreste de España. Yo creo que desde Sines no hay un puerto competitivo con nosotros en el tema del tráfico Ro-Ro, pero sabemos que la autopista del mar y Citroën va a incrementar los embarques. Necesitamos, por tanto, una rampa exclusiva para la autopista del mar. Por eso ya el diario oficial de las Comunidades Europeas
ya sale el anuncio de la licitación de esta rampa móvil. Hemos conseguido incluso financiación de la Red Transeuropea de Transportes. Hemos visto que Europa, en Galicia, lo que está financiando es esta autopista del mar. Por tanto, nos hemos movido para conseguir en Europa fondos europeos que se han negado a otras infraestructuras. La tenemos hoy en el puerto de Vigo y, por tanto, estamos planificando para que cuando la K9 coincida con la autopista del mar tengamos ya esas 6 rampas, de tal manera que no haya ningún problema de saturación en el puerto, porque la planificación se hace con vistas al 2017, 2018, 2019. Me decía usted antes de empezar la entrevista, que el comportamiento de la pesca en el 2014 había sido muy bueno. Quiero empezar hoy por la pesca, porque muchas veces cuando hablamos del turismo de crucero, y es ese gran olvidado muchas veces, ¿no? Y por nuestra culpa, señor López Chávez, no lo digo por usted, pero quería empezar por eso, analizando un poco el 2014, perspectivas de 2015, por la pesca que nos ha dado tan buenas noticias. La pesca es hoy el primer tráfico del puerto de Vigo. Si sumamos pesca fresca, pesca congelada, conservas, somos el primer puerto del mundo en tráfico de pesca para el consumo humano. Pero es que el año anterior, el año 2014, la pesca ha crecido en el puerto de Vigo un 4,9%, la pesca congelada. Eso significa que seguimos trayendo mucha pesca, pero no solo traemos como importación, sino que también exportamos mucha pesca. La pesca viene que vienen a ser de armadores gallegos que pescan en aguas internacionales o en aguas de otros países, lo traen al puerto de Vigo. Aquí una industria transformadora muy fuerte y eso encima lo exportamos. Normalmente iba por camión pues a los países de Centro Europa, consumo en España muy alto, Portugal, pero iban a Francia, Italia, a los países de Centro Europa, pero estamos viendo que incrementa la exportación con destino pues a China, con destino a países africanos, con destino, por ejemplo, Egipto ha subido muchísimo la exportación de pesca de congelada y por lo tanto es un sector muy importante que tiene un peso en el empleo impresionante. Con ARBI, con la Cooperativa de Armadores, hemos hecho un estudio de los empleos que genera solo la pesca extractiva, es decir, en los barcos, más la lonja, más todos los servicios vinculados a la lonja, y eran 13.000 empleos directos. O sea, casi a veces no nos damos cuenta. 13.000 empleos directos, indirectos eran 30 y tantos mil empleos directos sin el sector del transporte de la pesca congelada, ni el sector de transformación de la pesca. Por tanto, es un potencial enorme. Y en este sentido, lo que distingue al puerto de Vigo, que es el referente mundial en algún tráfico, es el tráfico de pesca. Shanghái es el primer puerto del mundo en tráfico de mercancías. Todos los puertos de España no son ni la cuarta parte de lo que mueve el puerto de Shanghái, pero cuando el puerto de Shanghái quiere venir a aprender de pesca, nos ha venido a visitar hace un par de años. A Vigo, y el puerto de Fushan, que es si no es el primero, es el cuarto del mundo, pues también ha venido al puerto de Vigo a ver cómo funciona todo el proceso vinculado a la pesca. Por tanto, somos un referente mundial y por eso nunca tenemos que olvidarla, porque es riqueza, es creación de empleo y además es un orgullo el ser a nivel mundial un puerto de referencia. Vigo, yo creo que nació unido al puerto. Decía algún escritor que en Vigo primero fue el puerto, después la ciudad, y desde luego el puerto nació como un puerto pesquero y seguimos siendo un puerto de referencia, y eso es gracias a la inversión que hacen muchísimas empresas de capital gallego que siguen apostando por nuestro puerto. Que Barcelona haya tirado la toalla con el tema de la Feria del Congelado indica que no pudieron con Vigo, intentaron obviamente promover una feria alternativa y fagocitar Vigo. Vigo no solamente resistió, sino que hizo tirar la toalla a Barcelona. Nada más y nada menos que Barcelona, señor López Chávez. Y una organización de ámbito mundial muy fuerte que organiza las más importantes ferias de pesca, pues tanto en Estados Unidos como en China y en Bruselas. Y ello tenía un motivo, es que cuando los que asistían a la feria, los profesionales, no solo veían lo que había en la feria, es que si quieren ver una factoría, vienen al puerto y lo ven. Si quieren ver una empresa de transformación, ven el puerto y lo ven. Si quieren ver un frigorífico y quieren ver no solo el pescado que se sirve en la feria, sino el quinto palé que está en la tercera altura, lo cogen, lo ven, porque aquí tenemos todo el sector. Entonces es normal que la feria esté donde está el sector, y si somos un referente mundial en materia de pesca, solo un dato. Las conexiones, los contenedores refrigerados que vienen al puerto de Vigo tienen que estar conectados en el puerto para conservar la cadena de frío. Pues el puerto de Vigo tiene más conexiones de frío que tiene el puerto de Rotterdam, que es el primer puerto de Europa. Eso da pie
o nos explica el por qué el peso que tiene la pesca en nuestro sector. Somos un puerto muy especializado en el tráfico de pesca congelada y evidentemente eso es porque tenemos un sector muy fuerte, y el año pasado la pesca en el Puerto de Vigo ha crecido casi un 5% y por tanto también una buena noticia. El turismo de cruceros, presidente, que ahí tenemos mucha competencia por babor, por estribor, por todos los lados. ¿Cómo ha sido el comportamiento en 2014? ¿Qué previsión tiene en 2015? El 2014 hemos crecido más de un 2%. Hemos tenido además una escala que ha sido la envidia de todos los puertos de Europa, como es la escala del Oasis. Escaló en 2 ocasiones en el puerto de Vigo y eso nos puso en la Liga Mundial de los puertos en materia de cruceros. El año 2015 se presenta todavía mejor. El año 2015 vamos a crecer en cruceristas un 12%. Buena noticia. Vamos a llegar casi a 200.000 cruceristas, que si sumamos cruceristas y las tripulaciones son 290.000 personas que vienen aquí a Vigo a través del puerto. O sea, una población igual a la que tenemos en Vigo va a venir por mar a través del puerto para visitar nuestra ciudad. Vamos a seguir siendo el primer puerto de todo el noreste de España, desde Lisboa hasta el Abre. El primer puerto de tráfico de cruceros y el primer puerto de cruceristas va a ser el puerto de Vigo, y por tanto, pues yo creo que es una buena noticia porque siguen apostando las más importantes navieras de cruceros. Vamos a recibir el año que viene, por primera vez en la historia del puerto de Vigo, un barco de una naviera japonesa que da la vuelta al mundo y hace escala en Barcelona y en Vigo. Por tanto, sí que somos un referente en este sentido, y el año que viene va a ser un año excelente, que vamos a llegar a esas 200.000 personas cruceristas con tripulantes, pues 290.000. El tráfico de cruceros para el puerto, desde el punto de vista económico, no rentable, origina pérdidas, pero sí es bueno para la ciudad. Bueno, es que los días del Oasis, que ahí sí es cierto que además impulsaron las administraciones la colaboración, que ha sido muy importante, porque entre las miles que bajaban y las miles que vinieron a ver el barco, la verdad es que daba gusto pasar por la ciudad. Yo creo que fue el fenómeno o la referente turístico de Vigo el año pasado fue las 2 escalas del Oasis. Yo creo que en este sentido la colaboración es importante, pero nosotros tenemos que ver la repercusión económica que tiene y de imagen y repercusión económica, porque el día que vino aquí el Oasis salimos en todas las televisiones de España. Bueno, y en las redes sociales la foto del Oasis entrando en nuestra ría, yo creo que fue de las más... cuando se iba a Florida, es repercusión de imagen de ciudad. Y en segundo lugar, repercusión económica, porque evidentemente tanto los cruceristas como los tripulantes hacen gasto en nuestra ciudad. Ha hecho algún estudio la Universidad de Vigo, encargada por el puerto y revistas especializadas, que en Vigo, pues dependiendo del tipo de crucerista, porque hay unos cruceristas que gastan más y otros que gastan menos, según la nacionalidad, pues pueden ser 11-12 millones de euros los que anualmente dejan en nuestra ciudad los cruceristas y las tripulaciones. Y por tanto, es muy bueno el tráfico de cruceros. Por eso el puerto de Vigo, en los últimos años, hemos invertido más de 10 millones de euros. Estamos haciendo todavía pues más promoción desde el punto de vista de asistencia a ferias. Vamos a visitar las navieras, vienen las navieras aquí a nosotros y les enseñamos el puerto. Vamos a Inglaterra, a Estados Unidos, a Italia, a Alemania, y en ese sentido pues hemos visto que ha dado su resultado, que este año vamos a tener un buen año de cruceristas, que vamos a concentrarse en el mes de mayo, por ejemplo, no me acuerdo exactamente si son 17, 18 escalas. Los barcos más modernos del mundo van a estar en Vigo. Hay algún barco que va a venir a Vigo y que todavía está en el astillero. Es decir, que va a hacer unas primeras escalas que va a hacer en el mundo, va a hacerla en el puerto de Vigo. Y son las escalas de los navieras más importantes. Son las escalas de P&O, las escalas de Royal Caribbean, Costa, MSC. Por tanto, yo creo que es un orgullo. Yo como vigués, evidentemente me acordaba cuando era un chaval de ver los cruceros, el Canberra, el famoso Canberra, pero es que ahora tenemos barcos que triplican la capacidad de Canberra. Y cuando llegas a la zona portuaria, a la zona que hemos arreglado y que hemos hecho esa inversión para que la cara amable de la ciudad la reciba el crucerista, y ves lleno de miles de cruceristas, ingleses fundamentalmente, pero también hay americanos, hay alemanes, hay franceses, este año japoneses, es un orgullo pero ver ojo, eso. Otro aspecto muy importante, presidente, toda la gente que vino del norte de Portugal, de Castilla y León, de otros puntos de Galicia, porque yo me acuerdo que coincidió la escala de octubre con un partido del Celta, que yo vine a la radio para hacerlo, y
y había un tráfico, había un colapso, estaban los parkings llenos, estaba la gente paseando por la ciudad para acudir a ver esa entrada y esa salida del barco, que yo creo que también el impacto del turista que vino de tierra, del turista de tierra, fue muy importante. Efectivamente, Sí, no sí. solo fue el turista que vino por mar, el Ajá. puerto consiguió que viniesen turistas de Sí, tierra, sí, 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 lo sí. cual debe ser un fenómeno muy extraño de que gracias al puerto vengan turistas a la ciudad de Vigo, pero no por mar, sino por tierra. Y efectivamente hubo un gran movimiento de Sí. personas y las declaraciones que hacían algunos hosteleros era que habían agotado sus existencias. Sí. Me decían que esto no había un fenómeno tal desde hacía muchos años en la ciudad de Vigo y por tanto fue un buen éxito. Yo creo que fue además gracias a los medios de comunicación, la campaña de promoción, porque no era cualquier cosa, era el mayor crucero del Claro. mundo que venía a nuestra ciudad, que venía a pocas ciudades en Europa y la verdad costó. Y en ese sentido, la ventaja que tiene el Puerto Vigo es que las garantías de seguridad que le damos a los cruceros con la terminal que tenemos, pues es algo que miran como muy favorablemente. Todas las navieras tienen sus responsables de seguridad, Sí. vienen a los puertos antes de las escalas y cuando vienen a Vigo quedan encantados con todo lo que hemos hecho en los últimos años para garantizar la seguridad de acceso al barco, garantía de seguridad a los cruceristas y eso, pues al final los resultados se ven, las inversiones se ven y sobre todo lo que ves la ciudad y ver eso del mes de septiembre y octubre, miles de personas Sin viniendo duda. a Vigo para ver el barco, pues desde luego para mí fue un orgullo. ¿Volverá el Oasis o uno parecido al No, Oasis? el Oasis se va para el... se va, este es, es un tipo de barco que hasta ahora solo tienen dos, tienen el Allure que va a ir al Mediterráneo y tienen el Oasis que opera en el Caribe. Están en astillero un tercero y está previsto un cuarto. Ajá. Entonces, esperemos poco a poco, porque de luego, cuando la naviera Royal Caribbean... Pero más grande se puede hacer todavía, señor No, López son de Chávez. la misma, son del Ajá. mismo... Porque ya es... Más grandes seguro que se van a acabar Seguro que haciendo, sí, que se harán. porque cuando hace unos años los barcos llegaban a 3.000 cruceristas, parecía que era imposible que pudiesen llegar a más. Sí. Y el Oasis llegó a los 6.000 cruceristas y probablemente por razón de economía de escala se pueda incrementar. Y estamos viendo además que es lo que está pasando, que los barcos cada vez son más grandes. Sí. Muchas veces se miden los puertos por las escalas. No es correcto. El Oasis, que trajo 6.000 cruceristas, es como 15 o 20 barcos que hacen escala en otros puertos. Claro. Lo que hay que medir es por el número de cruceristas. Y los barcos cada vez son más grandes. Y la ventaja del Puerto de Vigo es que podemos recibir 2, 3 y 4 barcos muy grandes al mismo tiempo. Y eso lo saben, y es una ventaja porque los barcos pequeños, pues los hay, pero cada vez más las navieras apuestan por barcos de mayor eslora, porque así, por razón de economía, por razón de economía de escala, pues pueden garantizar mayor rentabilidad y es lo que le interesa a las navieras. En el 2015, ¿qué le gustaría poder desarrollar como proyectos al presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo? Bueno, estamos pendientes del plan de usos, que es importante. Le decía al presidente de Puerto del Estado que ya había firmado el plan de usos, que ya pasa al Ministerio de Fomento, a la Secretaría General. Es un paso importante porque es un proyecto que llevamos muchos años pendientes de ellos. Ha dado también mucho trabajo, ha exigido mucho esfuerzo, pero eso es un proyecto importante porque es la ordenación de todo lo que es la zona portuaria. Nosotros lo que interesa también es poner en marcha el cambio definitivo que hemos hecho en la terminal de contenedores. Saben que gracias a la obra de Arenal, que hace unos meses lo visitó la ministra y que ya está en pleno funcionamiento, hemos podido ampliar la terminal de contenedores. Era importante ampliarla. Ya no hablamos del PIF ni de estas cosas. Ya hablamos del PIF, el PIF está funcionando bien. Yo creo en este sentido, y quiero agradecer, y en ese sentido el Consejo de Administración lo hizo, que a la que fue Secretaria General de Sanidad, Pilar Farjas, y la Directora General de Salud Pública hicieron una labor magnífica para solucionar algún problema que tuviésemos en el PIF, para solucionar algún problema que tuvimos puntualmente. Ha sido una labor magnífica para que un puerto que depende tanto del PIF como nosotros, pues ahora esté funcionando de una manera pues muy eficiente y de esa manera pues podemos ser más competitivos. Terminal de contenedores más amplia, PIF que funciona, mayores escalados. Eso yo creo que es hacia donde va el tráfico portuario. Cada vez se mueve más mercancía por contenedor y por eso nosotros, que teníamos una terminal que en un momento, en el 2006, llegó a estar saturada, que perdimos alguna línea, alguna naviera, porque no teníamos capacidad para mover más. En los últimos 2 años hemos incrementado pues un 30% la superficie y, por tanto, un 30% la capacidad operativa. Ahora mismo puede venir cualquier naviera al Puerto de Vigo, al tráfico de contenedores, que tenemos capacidad para recibirla. El otro día comentaba el alcalde en estos micrófonos, a pregunta de un oyente que le preguntaba por Beiramar, decía
si el puerto nos transfiere parte de la competencia para poder actuar, pues se humanizarían esas zonas o se podría humanizar. ¿Hay posibilidad de actuar en lo que es una de las fachadas principales de la ciudad, señor López Chaves, o acciones en común? No sé, le pregunto entre concellos. Vamos a ver, el Puerto de Vigo ha hecho un esfuerzo muy importante, y lo ha hecho el puerto, no lo ha hecho el ayuntamiento. El puerto ha hecho un esfuerzo muy importante de hacer inversiones en toda la frente marítimo, que desde el Berbés hasta donde está hoy actualmente la estación de tren, sí, para conseguir pues una zona amable, acceder al mar. Se han invertido muchos millones de euros. Todavía el puerto está pagando $500.000 de euros cada año por las obras de abrigo al mar, porque al final, aunque anticipó el dinero a la zona franca, el pago lo está haciendo la autoridad portuaria. Sí. Hemos hecho ese gran esfuerzo, que son pues muchos millones de euros. Antes hablaba de más de 10 millones de euros. La idea de Beiramar es un proyecto interesante, pero hay que tener en cuenta que necesitamos el puerto, conexión entre la terminal Ro-Ro de Bouzas, la zona de los astilleros y el puerto pesquero. Creo que hay que compatibilizar la actividad económica con la mejora del entorno, y por eso las dos cosas hay que hacerlas. Los proyectos hay que estudiarlos bien, hay que analizarlos bien, hace falta colaboración, pero luego el puerto necesita una conexión, porque el puerto necesita tener conexión entre todas las terminales, sí, porque si no sería estrangular el puerto. Y si estrangula el puerto, se estrangula la ciudad. Seguro que si la terminal Ro-Ro que tenemos en Bouzas, Citroën no estaba aquí. Ya no era problema de la K9 o el problema de los coches, sí, no tendría espacio, y por tanto Citroën hace algunos años hubiera dejado Vigo. Si no tenemos la zona del muelle de comercio, la zona del Arenal, seguro que muchas empresas de la pesca, si no fuese por la terminal de contenedores, tendrían que irse próximo a otros puertos donde le pudiese llegar la mercancía pues con menores costes. Por tanto, hay que ver el puerto como si fuese la sangre de la ciudad de Vigo. Pensemos en Citroën, si nos planteamos el hacer cambios que puedan perjudicar a Citroën. Anieres se plantearía decir, vamos a poner donde está la Citroën jardines o paseos, y diría a Citroën, oiga, casi no puedo fabricar vehículos. Pues nosotros tenemos que compatibilizar esa mejora del entorno, que sí que lo hemos hecho en la parte central, sí, de la ciudad, con la actividad económica, para garantizar que las empresas, que hay muchas en el entorno de Vigo, puedan recibir y sacar la mercancía en el futuro. Por lo tanto, yo creo que eso sí que hay que verlo, pero combinando las dos cosas. No es posible estrangular el puerto, pero también hay que mejorar la ciudad. Lo hemos hecho y tenemos proyectos para hacerlo, de mejorar continuamente, pero claro, tenemos el proyecto de las antiguas naves de la fruta, que está parada por el ayuntamiento, que en esos incluso pues hay mucho interés en mejorar eso. Yo creo que tenemos que conseguir desbloquear eso, y el ayuntamiento debía en esto implicarse, como hicimos con el tema de las zona de los hilos, que hicimos incluso una zona de referencia al cable inglés. Los jardines del cable inglés se consiguió. Ahora hay que conseguir la zona de la nave de las frutas, lo que está en el Berbés, también otra nave que tenemos relacionado puerto-ciudad. Es decir, el puerto quiere incrementar la relación puerto-ciudad. Incluso tenemos proyectos paralizados y que no pueden continuar. Por tanto, empecemos desbloqueando esos proyectos y después continuemos con los demás, pero es que cuando queremos hacer algo para mejorar la fachada marítima, si nos la paran y no nos la dejan hacer, pues entonces va a ser difícil hacer más en el futuro. Señor López Chaves, le agradezco mucho que se haya acercado en el día después de ese día tan importante, tantos años hablando de la autopista del mar, la puesta en marcha de esa conexión con Francia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias al presidente de la Autoridad Portuaria, gracias a los espectadores de Localia. En la radio volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Gracias.